vida no siempre es fácil. Pero, ¿y si te dijeran que hay algo más grande que todo eso? Algo que no depende de ti mismo. Has sido dotado de manera especial para vivir la vida que Jesús quiere que vivas. Con Él, lo imposible se hace posible. No estás solo. Jesús, por su Espíritu, nos lleva a experimentar su guía, dirección, ánimo, fortaleza y el poder para hacer lo que parece imposible. Él es todo lo que necesitas para vivir de manera sobrenatural, cuando lo imposible se hace posible. Hoy en esta serie queremos hablar de algunos eventos que suceden en la vida de manera única y por otro lado otros que ocurren una y otra vez. Por ejemplo, hay cosas que ocurren una y otra vez. Por ejemplo, cosas muy sencillas como peluquearse. Usted se corta el cabello y lo hace muchas veces y tiene que hacerlo una y otra vez. Afeitarse. De pronto muchos se afeitaron esta mañana, otros ya no se afeitan porque ahora está de moda la barba, pero se hace una y otra vez. O el aseo en la casa, o la cocina, como dicen muchos, es desagradecida. Usted lava, limpia y cuando ve otra vez está sucio. ¿Sí le ha pasado? Bueno, los que entran a la cocina, ¿sí? Y hay que lavar y asear y limpiar una y otra vez. Hay aspectos de la vida que ocurren una y otra vez, pero hay otros aspectos que ocurren una vez y para siempre. Por ejemplo, graduarse del bachillerato. Se graduó y es una vez y punto. Usted no conoce a nadie que se haya graduado 2 veces, tiene 2 bachilleratos, ¿cierto? Puede tener 2 pregrados, de pronto se graduó, no sé, en economía y luego en administración, etcétera. Pero también son experiencias únicas. Se graduó en una carrera, en un pregrado específico. Quiero decirles que de igual manera ocurre con el Espíritu Santo. Hay aspectos que ocurren con el Espíritu Santo. Hay uno que ocurre una sola vez, y quiero que se lo pongo aquí en pantalla, miren. Y hay otro del que queremos hablar hoy que ocurre varias veces. Cuando hablamos, miren, con el Espíritu Santo hay una experiencia única y hay otra que es una y otra vez. Una experiencia única, ¿a qué nos referimos? A algo que la Biblia menciona, y quiero que vayamos a un texto de la palabra de Dios que nos habla acerca de esa experiencia única que todo ser humano debería vivir, pero que muchas veces no lo viven. Si usted está por primera vez aquí, quiero decirles algo que Dios espera que todos podamos experimentar. Dice Efesios 1:13, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, miren, cuando oyeron y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor, el apóstol Pablo? Que cuando oímos el mensaje y creemos en él, él nos marca. Esta idea de sello es algo que en la antigüedad se usaba, el sello de la autoridad, del emperador, del rey, era algo inviolable. Lo que está diciendo aquí es que cuando le oímos y creemos, el Espíritu Santo viene a la persona y somos marcados con él. Y esta es una experiencia que ocurre una sola vez y para siempre. En esta serie sobrenatural, para los que están de pronto hoy por primera vez y se han perdido los otros episodios, estamos hablando que la vida con Jesús tiene un toque sobrenatural por la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de esta persona que decide seguirlo. La vida con Jesús es imposible de vivir en nuestras fuerzas. Tenemos que vivirla en el poder del Espíritu Santo. Cuando las personas intentan seguir a Jesús en sus fuerzas, se van a frustrar. Y aún caminando con Jesús, con el Espíritu Santo en nosotros, vamos a tener tropiezos. Y de eso hablábamos la semana pasada, cuando, por ejemplo, entristecemos al Espíritu o cuando lo apagamos. Por eso, hoy queremos hablar de experimentar lo sobrenatural. Y lo primero es dejar claro esto: el Espíritu Santo, a lo largo de la historia, se ha manifestado de muchas maneras. En el Antiguo Testamento llegaba una persona para capacitarla para una tarea especial. Y así pasó con muchas personas, profetas, los jueces, etc. Pero lo que quiero que pensemos es en el Nuevo Testamento. Después que Jesús ascienda a los cielos, Él dice: no los voy a dejar solos. Para que los discípulos no estuvieran pensando: ay, Jesús se va y ahora ¿quién? No, es mejor que Él se vaya, porque viene el Espíritu Santo para hacer todo lo que Jesús hacía por ellos y mucho más. Y no solo por ellos, sino por todos nosotros.
Por tanto, nosotros no tenemos que envidiar a los primeros discípulos como, ay, qué dicha la de ellos caminando con Jesús 3 años. No, el Espíritu Santo está con nosotros, mucho más que con ellos, y para siempre, para siempre. Por eso, esa experiencia única e irrepetible es que el Espíritu viene cuando una persona oye y cree, y cuando arrepentida se acerca a Jesús y le dice, ven a mí, ocurre una sola vez y para siempre. Pero hay otra experiencia que ocurre varias veces y es la que queremos hablar hoy. Una experiencia que se debe repetir, y ojo, se debe repetir una y otra vez. ¿A qué experiencia nos referimos? A la siguiente, miren, es el texto que hoy queremos meditar. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del... La pregunta es, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? Cuando el autor está hablando de esto, miren que aquí hay dos imperativos, no se emborrachen y sean llenos. Y dice, no se emborrachen ¿con qué? Con vino. El vino no es malo, por cierto, el vino es hasta digestivo, es saludable. Dice, no se emborrachen. ¿Y saben por qué dice esto? Siempre que leamos un texto hay que entenderlo a la luz de su contexto y su realidad. En aquella época habían rituales religiosos, paganos, donde la gente tomaba vino pero hasta emborracharse. Se habla de el dios Dionisio. Nadie se llama Dionisio acá, ¿no? Yo conozco algunos Dionisio. Dionisio es el dios del vino y la fertilidad, imagínense. Ahora no vayan a brindar por Dionisio, no digan. Dionisio es el dios del vino y la fertilidad, del éxtasis y la locura. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos tipos en sus rituales se emborrachaban y cometían locuras. Y lo que Pablo está diciendo, no se emborrachen con vino. No hagan eso que hacen estos locos en esta época, pensando que ahí está como el deleite de la vida. No, más bien, lejos de seguir esas costumbres de la época, en el contexto en el cual ellos vivían, les dice, más bien, un contraste, sean llenos del Espíritu Santo. Y quiero que noten algo, en ese versículo es un imperativo. No está diciendo, les sugiero, les recomiendo, dice, sean llenos. Y hay algo también importante en ese versículo. Cuando dice sean llenos, y ojo con eso, es interesante notar, ese texto fue escrito originalmente en griego. No quiero presumir aquí de griego, pero quiero decirles un detalle importante. La voz que aparece ahí es una voz pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mejor traducción sería, parafraseando, sería permitan que Dios los llene de su espíritu. Vale decir, cuando es una voz pasiva, es la acción de otro sobre uno. Es Dios quien me va a llenar de su Espíritu Santo. No soy yo el que tiene que hacer ejercicios espirituales para que ser lleno. No, lo que yo tengo que hacer es evitar, como hablábamos hace 8 días, hay que frenar nuestra humanidad para no contristar el Espíritu, para no apagar el Espíritu, pero tengo que disponerme y decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Ojo con eso, porque no es cuestión de esfuerzos. No estoy lleno porque me ha faltado madrugar más orando. Es cierto que es bueno madrugar para orar, pero es algo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona. ¿Y qué significa esto de ser llenos del Espíritu Santo? Están jugando aquí con la pantalla, tranquilos, no se preocupen. ¿Qué significa esto de ser llenos? Tenemos que preguntarle la misma palabra de Dios. ¿Qué significa? Cuando uno comienza a mirar qué significa ser lleno del Espíritu Santo y recorre la Escritura, hay un libro muy importante en la Biblia que nos habla acerca de esto, que es Hechos de los Apóstoles. ¿Quiénes han leído el libro de los Hechos completo, completico, por lo menos una vez? Qué bueno, les animo a que lo lean otra vez. Miren, qué bueno, he estado leyendo, preparando este mensaje. El libro de los Hechos es fascinante y se podría bien llamar los Hechos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo obrando en todo momento. Ya se están adelantando ahí en pantalla. Y el primer versículo que quería mencionarles es el que aparece ahí, Hechos 1:8. Y donde dice que, pero recibirán, ¿qué cosa? Poder, cuando haya venido, ¿quién? El Espíritu Santo. Esta gente estaba llena de temor, estaban orando, estaban en una casa, asustados, preocupados, pero miren, cuando llega el Espíritu Santo, ellos son llenos y se recibirán poder. Y este versículo incluso es un buen bosquejo de todo el libro de los Hechos, porque dice, me serán testigos primero en Jerusalén, y uno puede encontrar esto en los primeros 7 versículos del libro de los Hechos. Luego en Judea y en Samaria, los siguientes versículos 8, 9,
10 y parte del 11, y luego hasta los confines de la tierra, que es todo el resto del libro de los Hechos. Pero, ¿qué significa entonces ser llenos? En pocas palabras, ser lleno del Espíritu Santo es vivir controlado y bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. Y creo que el contraste entre el vino, no se embriaguen con vino, y el Espíritu Santo incluso es hasta ilustrativo. Porque una persona que está bajo el efecto del alcohol muchas veces puede hacer cosas que no haría sobrio. ¿Sí se ha dado cuenta? Que hay gente que cuando va a hacer algo dice, necesito un par de tragos para hacer eso. Yo he conocido a muchos que hacen eso. Pero miren, ¿por qué? Porque necesitan estar bajo la influencia de algo que les ayude a hacer algo que no pueden. La verdad es que cuando uno está lleno del Espíritu Santo es capaz de hacer lo que no se imagina por la influencia del Espíritu Santo en la vida de la persona. Dios ha puesto su Espíritu en nosotros y ese es el toque especial y sobrenatural de la vida cristiana. No es una vida religiosa, por tanto. Es el milagro, es lo sobrenatural que hace Dios en nosotros. Y por eso le dice en Hechos 1:8, empezando el libro, miren, recibirán poder. Y eso de poder es realmente un poder supremamente grande que viene del cielo para que nosotros podamos ser ¿qué? ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibirán poder para ganar plata. Recibirán poder para que su matrimonio sea feliz. ¿No? No, dice para que me sean testigos. ¿Sí? Y usted me dirá hoy, no, pero yo vengo preocupado porque tengo cuentas por pagar, vengo preocupado porque estoy agarrado con mi mujer y no sé qué hacer con ella. Miren, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, toda la vida se ve afectada. Pero escúcheme con atención, cada vez que aparece la expresión llenura del Espíritu Santo, está muy asociada a esto, a ser testigos de Jesús. Y cuando una persona es testigo de Jesús, comienza a vivir una aventura de fe donde todos los otros aspectos de la vida, el matrimonio, el dinero, los pensamientos, todo se ve afectado e influenciado. No estoy diciendo que sea lo único, no. Cuando es llenura del Espíritu afecta toda la vida, otra vez, reitero. Pero muchas veces vamos a encontrar que cuando se habla de llenura del Espíritu, está asociado a ser testigos, a dar testimonio. ¿Y qué significa esto? Que Dios quiere llenarnos de su Espíritu para que tú y yo podamos ser testigos en donde Dios nos ha puesto, en cada universidad, colegio, oficina, lugar de trabajo, de lo que Jesús ha hecho. Vivimos tiempos difíciles, en todos sentidos, no solo en la política, la economía, en lo familiar. Colombia va a cambiar y este mundo va a cambiar cuando hayan más personas que sean testigos hablando de lo que Jesús puede hacer. Porque el gran problema no es, escúcheme bien, y aquí tenemos mucho cuidado cuando hablamos de política, no es la izquierda, ni la derecha, ni el centro. El problema es la corrupción en el corazón humano. El problema es el corazón corrupto del ser humano. El corazón del hombre dañado, pervertido. Y la gente cree que, ay, este tipo, tenemos que escoger, cuando tenemos que votar, al menos dañado. Es lo triste. El problema es el corazón dañado del hombre y a lo largo de la historia uno va a ver esto no solo en los gobiernos como en aquella época, el Imperio Romano, sino aún en los gobernantes religiosos, como en aquella época también y en esta época también. Lo que quiero decirles es ser lleno del Espíritu Santo, está asociado a, está ligado a, está atado a ser testimonio de lo que Jesús hace con nosotros, para que más personas conozcan a Jesús. Y la propuesta de Jesús es una propuesta integral, no es algo religioso solamente, no, afecta toda la vida. Comunidad, familia que se ha abierto a las buenas noticias de Jesús, ha cambiado. Piensen en familias que viven vidas destrozadas, llega el Evangelio, transforma la familia. Y usted me dirá, pero conozco a algunos que lo han hecho y nada. Es porque muchas veces apagamos el Espíritu o entristecemos el Espíritu. Pero cuando permitimos que Él lo haga, podemos ver familias restauradas. Todos tenemos una historia de dolor, un pasado difícil. Dios quiere restaurar el pasado para vivir un presente diferente y un futuro con esperanza. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Y por eso acá dice, me serán testigos. Y quiero que vayamos a algunos textos del libro de los Hechos que nos muestran qué sucede cuando uno es lleno del Espíritu Santo. Miren, por ejemplo, quiero que pensemos en este pasaje, en el siguiente texto de Hechos que quiero mostrarles aquí en pantalla. ¿Sí? Tenemos la siguiente imagen, Hechos 4:8. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, gobernantes del pueblo y líderes religiosos. Yo quiero explicarles de qué está hablando.
este pedacito uno tiene que mirar qué pasa. ¿Sabe qué pasa? Los que han leído Hechos capítulo 4 recuerden. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan ayudan a un hombre lisiado y se sana. Se sana, un hombre enfermo, es sanado. Y como se sana, toda la gente ve todo eso y se alborota el pueblo y las autoridades, los líderes religiosos, los gobernantes del pueblo llaman a Pedro y Juan. Como era tarde, los meten presos y al día siguiente madrugan, los sacan y le dicen, ustedes. No les preguntan cómo hicieron el milagro, le preguntan con qué autoridad han hecho eso. Miren, los gobernantes del pueblo y líderes religiosos estaban ante el consejo, ante el concilio o el Sanedrín, como se llama. Esa era gente de plata y era gente culta. ¿Usted se imagina eso? Con plata y culto. Por lo general son las personas menos humildes, porque creen tener el poder en todo. Esta gente llaman a Pedro y le dicen con qué autoridad. Su preocupación no era la gente, su preocupación era el poder. ¿Con qué poder? ¿En nombre de quién? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde. Y la respuesta de Pedro, y léanlo, y si lo ha leído, vuélvalo a leer, dice que Pedro le comienza a explicar. Miren, Jesús, a quien ustedes crucificaron y que ha resucitado, en el nombre de él, ese hombre fue sanado. Dice que el hombre estaba ahí y el hombre tenía más de 40 años. Y los tipos que hacen, estos gobernantes del pueblo y líderes religiosos, ¿qué hacen? Lo intimidan, los amenazan, le dicen no vuelvan a hablar, les lanzan amenazas tan intimidantes, pero ellos otra vez con valor les dicen lo siguiente, les dice, miren, juzguen ustedes, ¿a quién debemos obedecer? ¿A ustedes o a Dios? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es un testigo. Y lo que quiero que pensemos en esta mañana es que necesitamos, en medio de los líos que cada uno tiene, porque todos tenemos líos en algún aspecto, en esos tres, salud, dinero y amor. Salud, alguna enfermedad. Dinero, que necesita plata para pagar algo o cubrir gastos. Y amor, porque tiene problemas con alguien, con su esposa, con sus padres, con sus hijos, pero vivimos siempre alguna situación difícil. Y usted me dirá, tengo líos y me vine acá a hablar de ser testigos. Cuando uno vive en esta relación de cumplir los propósitos de Dios en esta tierra, todo lo demás es también influenciado por el poder del Espíritu Santo. Y dice el texto, el relato, que Pedro se va para la casa donde están los demás. ¿Y qué pasa? Estaban ahí todos reunidos. Y miren que la intimidación fue fuerte. Los poderosos de la época, no era cualquier persona, los poderosos de la época los intimidaron. Y ellos humildemente fueron a reunirse y comenzaron a orar. Y léanlo, ¿sabe lo que dice? Dice que estaban orando y comenzaron a orar y decían, Señor, tú has prometido que nos vas a proteger. Señor, danos valor que esta intimidación no surta efecto en nosotros. Danos valor para ser testigos. ¿Y saben lo que pasa? En el mismo capítulo 4, versículo 31, miren lo que dice. Dicen, después de haber orado, ¿qué pasó? Tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Cuando nosotros tenemos este propósito en la vida, que yo quiero, ellos oraban, y la respuesta llegó. Ellos decían, Señor, danos denuedo, danos valor para ser testigos de ti, de lo que tú has hecho en nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Cuando nosotros tenemos una vivencia, una experiencia, lo contamos. ¿Usted no ha visto, por ejemplo, a una persona que se acaba de cuadrar, se acaba de enamorar? ¿Cómo se lo imagina? Oye, que te cuadraste. Ah, sí. ¿Responde así? ¿Cierto que no? ¿Te cuadraste? Sí. Y sonríe y feliz. ¿Cómo? Y cuente. Y él, no, mira, y comienza a contar, ¿cierto? Y que todo lo que llevó, lo que compró, etcétera. Y hasta carga la foto. Sí, mire, le muestro la foto. Sí. Porque hay una experiencia que ha impactado la vida. Cuando somos testigos de Jesús es porque debemos vivir día a día, no solamente lo que Él ha hecho en el pasado, lo que Él está haciendo hoy en mi vida. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, uno vive una experiencia sobrenatural día a día. A veces no la vivimos otra vez porque apagamos el espíritu o lo entristecemos. Pero cuando vivimos en esa dinámica de frenar nuestra humanidad y permitir que Él fluya, que Él nos llene, comenzamos a vivir esa experiencia, que tiene que ver mucho con esto.
con anunciar a Jesús, no como un loco, pero de manera inteligente donde Dios nos ha puesto. Y es allí cuando uno empieza a vivir la aventura de la fe. Creo que muchas veces no lo vivimos porque vivimos como muy tranquilos. Por eso como iglesia queremos en la Confre estar pensando en misioneros. Por eso hablamos de orar por ellos, apoyarlos, de más grupos de crecimiento, estos eventos de hombres, de jóvenes, de mujeres, etcétera. Porque queremos que más personas puedan escuchar. Y cuando hacemos esto, también surgen dificultades como las que ellos vivieron. Por eso es una aventura de fe, donde podemos experimentar lo sobrenatural. Miren, surgen problemas. No me dirán, ay, yo ya lo he hecho y cuando lo hago surgen problemas. Pues en aquella época surgieron problemas. Quiero contarles que en la primera iglesia surgieron problemas. Se agarraron los de habla griega con los que habla hebrea, es decir, los que tenían orígenes diferentes. Personas con trasfondos culturales diferentes se agarraron entre ellos. Como hoy también puede pasar y pasa muchas veces en cualquier comunidad. ¿Y saben cuál era el problema? El problema era en la distribución de los alimentos. Y llegamos a Hechos capítulo 6, donde se suscita un problema tremendo. Y los discípulos, los apóstoles dicen, miren, hagamos algo. Nombremos personas para administrar esto, para que nosotros no tengamos que descuidar lo que es la oración y la enseñanza de la palabra de Dios. Y llegamos a Hechos capítulo 6 y miren lo que pasa. Miren lo que sucede. Los que lo han leído recordarán y si no, léalo y leerlo otra vez es fascinante. Dice, hermanos, para resolver este problemas siempre se van a presentar. Ojo con esto. Si alguien quiere una iglesia donde no haya problemas, no la va a encontrar. O como decimos muchas veces, si la encuentra, no entre, porque usted va a ser el problema. ¿Sí? Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. ¿Qué más dice? Llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. ¿Sabe cuál era? La atención y la distribución de los alimentos, el apoyo, la ayuda social, etc. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra, a la enseñanza, al servicio de la palabra. Pero miren, para cumplir una labor que puede ser hasta muy manual, por decirlo de alguna manera, de servicio, buscaron personas que sean ¿qué? Llenas del Espíritu Santo. Uno dice, ¿pero por qué? Porque miren, para cualquier labor de estas se necesita madurez. Y eso lo da la llenura del Espíritu Santo cuando va trabajando con nosotros. Miren, algunos dicen, miren, yo no quiero ser mentor porque es muy difícil. Yo no quiero ni con Aventura Confra porque es muy complicado con los niños. Póngame a servir a mí allá en la puerta de staff de contacto. Miren, para eso también se necesita paciencia. Se necesita llenura del Espíritu Santo y sabiduría, ¿sí? Porque a veces llega gente brava allá en la puerta y el otro ¿qué hace? Miren, hasta para acomodar los carros se necesita llenura del Espíritu y sabiduría. Porque hay algunos que se ponen bravos. ¿Por qué no me guardó el puesto? Apenas tenemos creo que 20 parqueaderos por ahí. Nos toca parquear alrededor. Lo que quiero decirles, miren, en esas cosas tan sencillas como poder parquear, poder acomodarnos, se necesita, las relaciones humanas son complejas. Surgieron problemas en aquella época y en esa época también. Los seres humanos somos pecadores y somos dañados. Cada vez que hay un aspecto de vivir en comunidad, surgen dificultades. Por eso el hogar, la familia es el mejor campo de entrenamiento. Y lo que estamos viendo acá es que para una labor de estas, escogen personas llenas del Espíritu Santo. Y entre esas personas, recuerden, escogen a una persona que va a llegar a ser el primer mártir de la fe. ¿Se acuerdan de quién? Esteban. Escogen a Esteban. ¿Y qué pasa con Esteban? Esteban, lleno del Espíritu Santo, servía a las mesas. Pero como él, además de servir a las mesas, él era un testigo de Jesús. Y ser testigo otra vez es alguien que puede contar algo que ha vivido. No pensemos que ser testigo de Jesús es que yo voy a comunicar la enseñanza, la doctrina. No, ser testigo es que yo voy a comunicar lo que yo he vivido, lo que yo he visto, mi experiencia. Por tanto, para ser testigo no necesito estudiar mucho. No, voy a contar lo que yo he vivido. Esta es mi vivencia. Y Esteban, pese a que estaba designado a servir las mesas, él comienza a ser testigo y comienza a hablar de Jesús. Y por hablar de Jesús, se juntan los religiosos de la época y se van en contra de él. Y lo acusan y lo llevan ante las autoridades. Y lo acusan y dicen, este tipo está hablando en contra del templo y en contra de Moisés. ¿Y qué hace Esteban? Dice que su rostro parecía el de un ángel, porque estaba lleno del Espíritu Santo.
Ahora no digan si ven a alguien que es feo, digan, no, ese tipo no está lleno del Espíritu Santo, tampoco, ¿cierto? No, es tan feo, no puede ser lleno del Espíritu, tiene que tener el rostro de Esteban. Dice que Esteban comenzó a hablar y comenzó a explicar y da un discurso que casi es, algunos han calculado, el 5% del mensaje de todo el libro de los Hechos, o sea, un mensaje largo. Y él habla y hace un recorrido, lo cual muestra cómo Esteban tenía conocimiento, pero él estaba dando testimonio de su experiencia. Y al final termina diciéndoles, este Jesús al que ustedes crucificaron. Y dice algo interesante, ustedes siempre resisten al Espíritu. Miren eso, qué clave, qué importante, porque tú y yo podemos hacer lo mismo, resistir al Espíritu, es de no dejar que Él haga lo que tiene que hacer. Y luego que Esteban da su discurso, y como que se defiende, por decirlo de alguna manera, dice que estos tipos se enardecen, y miren lo que pasa, quiero que vean lo que pasa aquí. Miren más adelante, capítulo 7, 54 al 56. Al oír esto, o sea, al oír la defensa de Esteban, y cómo Esteban clarito les canta el Evangelio. Dice, al oír esto, rechinando los dientes, ¿qué hicieron? Se enojaron mucho contra él. Pero Esteban, mire, acá hay una enseñanza tan bonita. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, y exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Miren, ellos al escuchar esto más furiosos se pusieron, porque Esteban no era de los duros religiosos de la época, pero estos, miren, los religiosos, miren cómo aparecen, rechinando los dientes, enojados mucho, pero Esteban aparece con una tranquilidad. Lo que quiero que pensemos aquí es, él está siendo testigo, está dando testimonio, y en el momento en que lo están acusando, si usted fuera Esteban, ¿qué hubiera hecho? Siempre pienso en eso. En ese momento hubiera orado, Señor, protégeme, ¿o no? ¿Sí o no? Lo menos que hubiéramos hecho, Señor, protégeme de estos desgraciados. De pronto alguien hubiera orado, Señor, sí, cúbreme, que tu Espíritu Santo, y no sé, aparece una burbuja y me protege, y cuando las piedras pegan ahí no llegan hasta mí. Algo, haz un milagro para proteger a Esteban, que las piedras lleguen y no le hagan nada. Pero no, a él le tiran piedras y lo matan. Y cuando le están tirando piedras, él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo que quiero que miremos aquí es que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no está llena de venganza, ni de rencor, ni de rabia, ni está pidiendo, Señor, defiéndeme y véngame de estos desgraciados. No, lo que él está diciendo es, mire, veo el cielo, fijó la mirada en el cielo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, tiene la mirada en Jesús, ante cualquier circunstancia de la vida. Cuando seamos víctimas de injusticias, que este mundo está lleno de injusticias, esta es una injusticia. ¿Se han puesto a pensar qué sentiría la mamá de Esteban? Si usted fuera papá o mamá de Esteban y ven que su hijo está ahí y estos tipos están enardecidos, ¿usted qué hace? Dígame la verdad, si fuera el papá y la mamá de Esteban, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera puesto a orar, Señor, proteja a mi hijo. Yo me meto, ¿cierto? Me hago matar, desgraciados estos, rechinan los dientes, le doy y le rompo un diente al menos uno de esos dientes que está rechinando. Porque uno le da rabia a la injusticia, pero Esteban no reacciona así. ¿Por qué uno piensa eso? Porque soy un pecador. Pero Esteban lo que hace es fija la mirada en el cielo. Un autor hablando de esto dice, miren, esta es una oración a cielo abierto. Él ve al Señor a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, y exclamó, veo al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Lo que quiero que pensemos aquí, cuando una persona está llena del Espíritu Santo y da testimonio de Jesús, aun cuando seamos objeto de burla, el Señor nos va a defender. Yo recuerdo cuando empecé a dar testimonio de Jesús, siendo muy joven, me era difícil, me daba pena, yo era muy tímido, y cómo hablaba de Jesús, no podía. Además, cuando empecé a hacerlo se burlaban. Pero miren, es allí cuando empieza la experiencia de la aventura de la fe. Y comenzamos a dejar de pensar en nosotros mismos. Muchas veces sufrimos porque estamos solo pensando en nuestros problemas. Solo estamos pensando en los líos que nos agobian. Cuando comenzamos a pensar en los propósitos de Dios, la vida cambia. ¿Usted no cree que Esteban tenía problemas también? ¿No cree que en su familia había líos? ¿No cree que también situaciones complejas? Toda familia los tiene. Pero este estaba pensando en lo que Dios lo había llamado a hacer. Pero miren, uno sigue leyendo el libro de los Hechos, que sería otra vez Hechos del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de Dios, a raíz de esto,
de la muerte de Esteban, se desató una persecución y todos los cristianos fueron dispersos por todo lado. Y unos cristianitos por ahí, desconocidos, que no se menciona el nombre, miren lo que pasa, desconocidos, no era Pedro, no era Juan, llegaron a todas partes, pero algunos llegaron a un lugar llamado Antioquía, no Antioquia, ¿sí? Antioquía, en memoria o en honor a Antíoco. Y en esta ciudad, la tercera ciudad más importante del Imperio Romano en aquella época, dicen que llegan estos seguidores de Jesús desconocidos y comienzan a hablar de Jesús. ¿Y sabe qué pasa? Se desata tal actividad del Espíritu Santo que se levanta una iglesia allá. ¿No le parece interesante esto? Algunos a veces me dicen, no, por trabajo me tengo que ir a tal sitio. ¿No se ha puesto a pensar que a veces Dios lo puede llevar con un propósito mayor más que el trabajo? Esa gente llegó por allá y sucede algo supremamente importante. Recuerden, me serán testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria. ¿Y qué? Y hasta lo último, y aquí empieza hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes empezaron a llevar las buenas noticias de Jesús hasta lo último de la tierra? Desconocidos. Y cuando ven que eso pasa, y ojo, que los judíos pensaban que el mensaje de Dios era solo para ellos, ellos se dan cuenta, no, es para otros. Y cuando se desata todo ese despertar del Señor, mandan a Bernabé a ver qué pasa. Bernabé, vaya a ver qué pasa allá. Y Bernabé llega y vean lo que sucede. Hechos capítulo 11. Ojo aquí. Miren, la palabra de Dios dice, la noticia de estos sucesos, es decir, que gente había decidido seguir a Jesús en ese lugar, llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, donde estaban, digamos, los líderes más importantes de la iglesia cristiana, ahora sí. Y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, ¿cuáles son las evidencias de la gracia de Dios? Vio vidas transformadas, vio a la gente compartiendo su fe, vio a la gente que estaban viviendo la vida cristiana en comunidad, vio la gracia de Dios, se alegró y ¿qué hizo? Miren eso, ¿animó a quién? A todos a hacer el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Y dice a todos, y ojo, en esta iglesia de Antioquía que acababa de nacer, seguramente había el canzón, había el cuadriculado, había el relajado, siempre hay problemas en todas partes, pero él anima a todos. Y luego dice el versículo 24, miren lo que dice. Dice, pues era un hombre bueno, lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Para animar a las personas necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y nuevamente, el Espíritu Santo, la llenura, tiene que ver con esa influencia sobrenatural para transformar la vida, pero está muy asociado a cumplir nuestro rol protagónico e histórico en la tierra, sirviendo al Señor, dando testimonio de Él. Por eso, si yo no doy testimonio de Él, me estoy perdiendo la posibilidad de vivir lo sobrenatural. Y seguramente cuando usted comience en la oficina a decir, mire, yo sigo a Jesús, no, la gente se la va a montar. Sí. Y perdóneme la expresión montar, pero se la va a hacer. ¿Sí? Se va a burlar de usted, le va a decir que es un aleluya, que es un loco, que es un retrógrado, que usted va a una iglesia donde le sacan la plata. Una cantidad de barbaridades como en aquella época también les decían a ellos. Pero usted no sabe lo que puede suceder por esas personas a las cuales usted puede llevar a Jesús. ¿Has tenido el privilegio de llevar a otra persona a Jesús? Miren, yo recuerdo momentos donde hay lugares, iglesias y aún grupos de jóvenes que han surgido porque una persona desconocida, así como los que llegaron a Antioquía, empezaron algo. Yo recuerdo una vez una persona que dijo, oiga, venga a mi casa, que he reunido a un grupo de gente y no sé qué más decirles. Y pensé que era un loco ahí, que había reunido unos cuantos. Cuando llego, eso era ya una iglesia, más de 30 personas reunidas, orando, cantando. Porque una persona que no tenía el título, porque el título no es lo que hace a las personas, sino Dios por la llenura del Espíritu Santo. Experimentar lo sobrenatural sirviendo al Señor. Y creo que muchas veces no experimentamos lo sobrenatural porque solo estamos pensando en nosotros mismos. Dios es más grande que los esquemas mentales que tenemos. Y la gracia de Dios es más grande de lo que nosotros imaginamos. Esta gente solo pensaba que el Evangelio era para ellos nada más. Y llegaron a Antioquía. Y así llega el resto. Leamos el libro, léanlo otra vez. Cómo el Espíritu Santo de Dios comienza a romper esquemas. Creo que nosotros solemos muchas veces esquematizarnos en muchas cosas.
Dios es más grande de lo que nosotros imaginamos. Cuando hablamos de experimenta lo sobrenatural, es que Dios espera que tú y yo vivamos llenos de su Espíritu en todo momento. ¿Y qué hay que hacer? ¿Por qué dice esto de Efesios 5:18? Sean llenos, ¿sabe? Es ser llenos una y otra vez. Una vez llega y para siempre, pero una y otra vez tenemos que ser llenos porque la llenura se pierde muchas veces. Y usted me dirá, ¿y por qué se pierde? Porque otra vez entristecemos o apagamos el Espíritu. ¿Y qué tengo que hacer para ser lleno? Pues arrepentirme, pedirle perdón y decirle, Señor, lléname y úsame en esta tierra. Por eso la pregunta es, ¿Dios nos está usando? ¿Te está usando en esta tierra? ¿Cómo? Miren, a manera de conclusión, quiero ponerles algo aquí en pantalla. Y dice así: cuando oímos y creemos en las buenas noticias de Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros una vez y para siempre. Ser llenos del Espíritu es una experiencia que debe ocurrir continuamente e implica permitir que Él dirija e influya con poder en cada aspecto de la vida, logrando que lo imposible se haga posible. Vivamos llenos del Espíritu, vivamos de una manera sobrenatural, experimentemos ese toque sobrenatural. Dos preguntas para pensar, que quiero que pensemos y reflexionemos. ¿Qué ha hecho en el pasado y qué está haciendo presente el Espíritu Santo en tu vida? Hoy, ¿qué está haciendo? ¿Tengo algo que contar? ¿Tengo algo de qué decirle? Eso es ser testigo. Si no tengo nada que contar, es que no vivo lleno del Espíritu. Y si solo cuento del pasado, esto es lo que Dios hizo allá, hoy no estoy viviendo lleno del Espíritu Santo. Es una experiencia continua. Sean continuamente llenos del Espíritu Santo, sería una buena traducción también. Una segunda pregunta para pensar: ¿cómo estás experimentando el toque sobrenatural en la vida diaria? En tu genio, en tus finanzas, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos. Dios nos ha llamado a vivir una vida sobrenatural y solo es posible por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Yo quiero que pensemos en esto. ¿Hay algún área en la vida donde yo necesito ver milagros? Pensemos en esto. ¿Hay un área en la vida en la que necesito ver un milagro? ¿Sí tienen áreas? ¿Sí? Yo le pregunto, ¿creen que puede suceder? Porque creemos en milagros. ¿Sabe cómo va a ocurrir? Por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Cristo murió en la cruz para que podamos vivir de una manera sobrenatural en esa área donde queremos ver un milagro. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor Jesús, muchas veces vivimos luchando con algunos aspectos de nuestra vida y queremos pedirte perdón porque somos pecadores. Y por pecadores es que muchas veces entristecemos y apagamos el Espíritu en nosotros y no permitimos vivir en que tú llenes nuestra vida. Queremos vivir llenos de tu Espíritu Santo. Queremos vivir siempre bajo la influencia y el poder sobrenatural de tu Espíritu. Y Señor, perdónanos por las veces que no lo hacemos. Por eso queremos vivir continuamente en este proceso. Y cada vez que perdamos esa llenura, poder decirte, perdóname Señor, perdónanos y lléname de tu Espíritu. Quiero vivir una vida libre de todo rencor, de todo dolor, libre de toda herida, que puedan quedar cicatrices, pero que no lastimen mi presente. Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes la historia de cada uno de nosotros y queremos pedirte que tú sanes nuestro pasado para que no nos persiga y podamos vivir un presente llenos de tu Espíritu, para que llenos de tu Espíritu podamos ser testigos, dar testimonio de ti a otras personas y en ese proceso crecer tanto en lo que somos como en lo que hacemos. Señor, perdónanos porque en nuestro egoísmo muchas veces pensamos solo en las necesidades más sentidas y urgentes que vivimos a diario. Queremos pensar mucho más allá. Queremos pensar que necesitamos una ciudad transformada, un país transformado y que la única manera va a ser cuando tu Espíritu Santo esté presente en la vida de más personas. Por eso, Señor, úsanos en este tiempo. Úsanos en estos tiempos tan difíciles de depresiones, de angustias, de divorcios, de quiebras, de tantos dolores y quebrantos, para llevar esperanza como lo hicieron aquellos en ese tiempo y que aún dieron la vida con ese propósito. Señor, como iglesia queremos ser una iglesia llena de tu Espíritu Santo.
Todos aquí tenemos dificultades, problemas. Queremos dejar todo eso en tus manos y decirte, perdónanos, llénanos de tu espíritu, úsanos en este tiempo. Y sabemos que tú te encargarás de nuestras necesidades más urgentes en el proceso de usarnos para tu gloria y para tu honra. Yo les pido que sigamos orando, por favor. Aprovechemos estos instantes para orar y digámosle al Señor, Señor, lléname de tu espíritu y perdona mi corazón egoísta. Si tú estás por primera vez con nosotros, tú puedes orar y decirle, Señor, pon tu espíritu en mí. Yo me arrepiento porque soy un pecador y vengo a ti y quiero empezar a experimentar lo sobrenatural. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.